Buenos días a todos. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Buen día, maestro. Buenos días, maestra. Buenos ¿Cómo días. amaneció? ¿Amaneció bien? Sí, gracias. ¿Y usted? Sí. Algo así, con un poco de cansancio. Pero Es, bien, es lo gracias. normal después de tener un día inhábil en el que nos podemos levantar tarde y luego nos tenemos que levantar temprano. Muy bien. Hay una cuestión que tengo que tratar con ustedes seriamente. Ayer estuve revisando sus tareas y me di cuenta de algunas situaciones que no había tenido la necesidad de aclarar porque no pensé que fuera a pasar, pero pasó. Algunas personitas, no sé por qué, pero pues no hicieron su tarea como la debían hacer, empezando por la primera actividad. Yo me doy cuenta cuando algo no está bien en sus tareas. Y eso de algo no está bien es que cometen plagio. Yo entiendo que para algunos es muy complicado hacer un mapa mental de manera digital. Y por eso pues, yo lo había pedido en la libreta. Pero pues para los que se aventuraron a hacerlo de manera digital, pues me di cuenta que no lo hicieron esas personas. O sea, no se tomaron la molestia ni el trabajo de armarlo solos. Fue muy fácil ir a Google y buscarlo ahí y ponerlo en su trabajo como si fuera suyo. 2 casos tuve así. Y esa es una situación que yo no tolero. Yo puedo ser muy flexible en muchas cosas y tolerarles muchas cosas, como el hecho de que la tarea llegue después del tiempo, como que algo esté mal, o sea, que se haya entendido mal y pues se haga mal. Yo puedo ser muy flexible en muchas cosas, pero cuando se trata de plagio, no. Eso yo no lo paso, no lo perdono de ninguna manera. Pero como no les había dicho nada, habrán notado esas personas que no les puse la calificación completa. Obvio, pero porque no les había dicho nada. Pues ahora, como ya lo saben, como ya se los estoy diciendo, la próxima vez que yo vea una situación así, anulo el trabajo. Porque yo no me quedo con la duda de si eso no es. Yo busqué en internet esos mapas mentales y los encontré. También pasó con 2 trabajos que estaban exactamente iguales. Nada más hubo en la parte de la reflexión, pues la persona que lo haya plagiado cambió los nombres. Cambió nombres y algunas cositas, pero decía exactamente lo mismo. Incluso la manera en la que estaba decorado era igual. Y su mapa mental ni se diga, exactamente lo mismo. Y pues una de las personas ya salió y dijo, pues yo se lo pasé, fue mi error.
y no sabía que lo iba a hacer así. Ese es el problema principal cuando hay trabajos iguales, que una persona es muy caritativa, es muy buena, muy generosa y quiere ayudar a sus compañeros, pero no saben que por darles la mano le van a jalar los pies. Entonces, yo no les estoy diciendo también que no sean generosos y que no sean solidarios y demás, pero pues tengan mucho cuidado cuando quieran ayudar a un compañero. Si van a ayudar a un compañero, no le pasen su trabajo, porque no saben qué va a hacer con él. Y normalmente lo que hacen con él es plagiar. Y cuando yo veo esos casos, yo no me voy a poner a averiguar quién es el autor original y quién le copió. Yo anulo ambos. Y pueden salir más de 2 trabajos iguales. Yo todos me los llevo, todos los anulo y no hay perdón. Tal vez en la semana de recuperación puedan recuperar algo de lo perdido. Pero mientras esté la situación, y aunque me lloren, aunque me rueguen, aunque me supliquen, yo no hago absolutamente nada más que anularles el trabajo por completo. Entonces, tengan mucho cuidado, sean buenos pero no ingenuos. Y dicho esto, ya podemos comenzar con la clase de hoy. Mientras les pongo la presentación, tomen apuntes, prepárense para tomar apuntes, porque este no es un tema sencillo y aparte es largo, así que tomen apuntes, por favor. ¿Ya podemos verlo? Ya, maestra. Ya, maestra. Ok. Recuerden tener sus cámaras encendidas, esos que todavía no tienen la cámara encendida. Bien, el tema de hoy es el juicio. Pero no es el juicio referente a juzgar o a criticar o a lo que se hace en un juzgado. No, no es esa clase de juicio. Es la siguiente fase o el siguiente nivel por el que nuestro pensamiento lógico tiene que pasar. Características. Es la segunda forma de pensamiento que estudia la lógica. Una vez que nosotros ya tenemos los conceptos, que ya sabemos cómo son y conocemos nombre y características, entonces empezamos a formar juicios. Consiste en una conexión o enlace enunciativo de conceptos. O sea, sé que empezamos a usar más de un concepto y los empezamos a unir en enunciados. Cuando un bebé que está en proceso de aprender a hablar empieza a formar oraciones más o menos completas, o sea, que tiene más de una palabra, es un logro. Y cuando las decimos, pues como que todavía no nos queda claro hasta que de alguna manera pues, lo vemos gráfico. O sea, cuando los aprendemos a escribir, y eso ya es en la primaria, entonces ya nos queda claro el hecho de armar enunciados, que son los juicios, pero la parte de la escritura, pues es la representación de esos juicios, y eso es lo que dice acá.
La forma de expresión de los juicios es el enunciado o proposición. O sea, el hecho de que escribamos un enunciado no quiere decir que eso exactamente sea el juicio. El juicio es la parte mental, como el concepto. El concepto es mental. Y el término, que es lo que usamos para expresarlo, es lo que de alguna manera se vuelve tangible al representarlo. Lo mismo pasa con el juicio. El juicio es mental y la forma en la que lo representamos se llama enunciado o proposición, pero la proposición la vamos a ver más adelante. Todo juicio es susceptible de ser verdadero o falso. Estos sí tienen la característica de, al tenerlo ahí, de si es verdadero o es falso. Entonces ahorita vamos a ver el ejemplo. Pero antes de ver el ejemplo, vamos a ver su estructura. Esta estructura la conocen desde la primaria. Entonces, no puede haber eso de que es que no lo sé. Porque aparte, lo vienen estudiando desde la primaria y tienen que repasar esto. Ya les dije que cada cosa que vemos la tienen que repasar porque se relaciona con lo que sigue. El primer elemento que encontramos es el concepto sujeto o sujeto del juicio, el cual es el concepto al que el juicio se refiere. Todas las oraciones, todos los enunciados que han armado durante toda su vida tienen un sujeto. Y aquí lo que nos interesa pues es saber que es nuestro primer elemento para formar un juicio. La lógica tradicional designa simbólicamente al sujeto con la letra S. S de sujeto. Hay que empezar a familiarizarnos con la simbología, porque cuando veamos en la tercera unidad lenguaje simbólico, se nos va a hacer más fácil. El segundo elemento es lo que se dice o enuncia en el juicio y recibe el nombre de concepto predicado o simplemente predicado. Entonces ya tenemos que el juicio tiene sujeto y predicado. Este segundo elemento se designa con la letra P. P de predicado. El tercer elemento del juicio es la cópula, que tiene la función de atribuir el predicado al sujeto, ya sea afirmativa o negativamente. Como en cualquier enunciado simple, tenemos sujeto, predicado y verbo. El verbo es lo que nos dice la acción que está realizando el sujeto con respecto al predicado. Pero aquí no es cualquier verbo el que vamos a usar, porque sí es un verbo, pero no es cualquiera. Para que sea la cópula y se pueda decir que es un juicio, el verbo que vamos a utilizar es el verbo ser, conjugado, dependiendo del tipo de juicio, pero es el verbo ser. Para que nosotros sepamos que eso es un juicio, debe llevar sujeto, predicado y como cópula el verbo ser. Hasta vamos a ver el ejemplo. Aquí dice, Carlos Fuentes es un escritor. ¿Cuál es el sujeto? Carlos. ¿Solo Carlos? Eso. Carlos Fuentes. Carlos No, Carlos Fuentes. Fuentes. Hay que decirlo completo porque está su nombre y su apellido. Ese es el concepto. Carlos Fuentes es mi sujeto. ¿Cuál es mi predicado? Es un. Es un.
¿Ese es el predicado? No funciona así. ¿Escritor? Es un escritor. O sea, si lo vemos No, ese es en el sentido estricto del predicado, pues sí sería completo. Es un escritor. Pero aquí el que nos interesa es el concepto del predicado. ¿Cuál es el concepto del predicado? Escritor. No es difícil esto. Concepto sujeto es Carlos Fuentes. Concepto predicado, escritor. ¿Qué falta? El verbo. Mande. El verbo falta. ¿Pero cómo se llama? Aquí, ¿cómo se llama? Es un. ¿Cómo se le llama a ese elemento? ¿No se le llama verbo? Cópula. ¡Cópula! Se le llama cópula. Ujú. Gracias. Sí. No se les olvide eso. Si yo les llego a poner un examen y les pregunto eso y me dicen verbo, van a reprobar. Entonces, sujeto, predicado, cópula. Esos son los elementos de un juicio. Y este es un juicio normalito, es un juicio simple. Ahora, ahorita que vamos a empezar a ver los tipos de juicio, nos vamos a ver que tienen ciertas características particulares cada tipo que nos permite identificarlo. Primero, tienen una clasificación de acuerdo a ciertos aspectos, que son principalmente 4. El primero es según la cualidad. Según la cualidad, tenemos 3 tipos de juicios: afirmativos, negativos e infinitos. Ahora vamos a ver pues, cada uno. Los afirmativos es cuando señalan la compatibilidad o adecuación entre el sujeto y el predicado. Ejemplo, el que les puse de primero de Carlos Fuentes es un escritor, es un juicio afirmativo. Otro ejemplo que tengo acá, el pizarrón es verde, la física es una ciencia. Todos esos son afirmativos, porque están diciendo que sí son, o sea, el sujeto sí es lo que dice el predicado. Negativo, cuando se establece la incompatibilidad o falta de correspondencia entre el sujeto y el predicado. Recuerden lo que dije sobre la puntualidad. Estamos llegando tarde y eso, aparte de que interrumpe, digamos que hay problemas después con la conexión. Entonces, negativos cuando se establece incompatibilidad, o sea, cuando decimos que no es. Ejemplo, el perro no es animal acuático, los hongos no tienen clorofila. O sea, para que sepamos que es un negativo, la palabra no debe acompañar a la cópula de nuestro juicio. Y los infinitos señalan lo que el sujeto no es.
Ejemplo, la película es no apta para menores. Este cheque no es negociable. En este tipo de juicios, la negación solo afecta al predicado. A diferencia de los juicios negativos, los infinitos solo va a haber como que una restricción a la parte del predicado. El sujeto no se ve afectado por la negación. En cambio, en uno negativo, el sujeto sí se afecta por la negación. Normalmente se usan los juicios infinitos para, como ya lo dije, restringir. O sea, para decir que pues hay un algo, pero ese algo no se le puede aplicar a todos. O no lo pueden usar todos, o no lo pueden ver todos. Y por eso dice acá, o sea, esta negación en la película, a la película no le afecta. La película se va a proyectar. Sí la van a ver, pero ¿quiénes no la van a ver? Los menores. Los menores de edad, exacto. Y en el caso del cheque, pues el cheque es lo que es y se va a cobrar, se va a terminar cobrando. Pero ¿qué es lo que no va a pasar con ese cheque? Que no van a poder negociar la cantidad que está escrita. Tan tan. Entonces no es muy importante. Estos pues casi no los usamos nosotros aquí en la asignatura, pero pues es importante que sepan que existen. Vamos a ver según la cantidad. Según la cantidad tenemos 3 tipos de juicios: universales, particulares e individuales o singulares. Los universales es cuando el predicado se extiende a toda una clase entera de objetos. El ejemplo que tengo acá es: todos los humanos son mortales. Tiene que llevar la palabra todos para que sepamos que es universal. Particulares, cuando el predicado se refiere a una parte de una clase de objetos. Ejemplo, algunos hombres son filósofos. Tiene que llevar el algunos para que sepamos que es un juicio particular. Y eso pues ya da a entender que no nos estamos refiriendo a toda la población existente. Individuales o singulares, cuando se aplican a un solo individuo de una clase de objetos. Ejemplo, Kant es filósofo. Aquí estamos haciendo referencia a una persona, es un individuo. El primer ejemplo que les mostré también es singular o individual, porque está haciendo referencia a una persona. Y recordemos que estos juicios tienen las características de ser verdaderos o falsos. En el caso de todos los humanos son mortales, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. Entonces, estamos viendo que puede tener esta característica a diferencia de los conceptos que no podemos afirmar ni negar nada de ellos. Seguimos. Según la relación entre el sujeto y el predicado, tenemos 3 tipos: categóricos, disyuntivos e hipotéticos. Los categóricos es cuando tenemos una afirmación absoluta, o sea que nuestro juicio nos está afirmando algo que es totalmente verdadero y nadie puede dudar que lo es. Los ejemplos que están aquí es: Galileo es inocente, mañana es domingo. Bueno, teniendo en cuenta que hoy es jueves y decimos mañana es viernes, pues es categórico. Y la tierra se mueve. De eso nadie duda. Pueden dudar de su forma, pueden dudar
de su lugar en el sistema solar, pueden dudar incluso del tipo de movimiento que tenga, pero se mueve. Y de eso nadie lo cuestiona. Y por eso es un juicio categórico. Disyuntivo. Aquí en los juicios disyuntivos nos dan opciones. Opciones, y para que nosotros sepamos que es un juicio disyuntivo, tiene que llevar la palabra o en alguna parte, pero la tiene que llevar. Algunos de estos juicios pueden ser totalmente excluyentes, o sea que cuando elegimos una de las opciones que nos dan, automáticamente se descarta la otra o las otras, porque pueden ser más. Y hay otros juicios, igual disyuntivos, pero que no son totalmente excluyentes, que puede ser que al elegir uno se descarte el otro, que sean ambos o que no sea ninguno. Un ejemplo de los primeros que les dije que son totalmente excluyentes es el que tengo acá. Hoy es jueves, viernes o sábado. Entonces tenemos que hoy es jueves y automáticamente descartamos que sea viernes y sábado. En los que no son excluyentes totalmente, tenemos José que camina por el pasillo, es el director de la escuela o es un profesor. Puede ser que si decimos que es un director, no sea profesor, o que si decimos que es profesor, no sea el director. También se puede dar el caso de que sea ambos, el director y profesor. O puede ser que no sea ninguno, ni director ni profesor, sino que sea algún intendente, algún otro funcionario de la administración, algún papá, incluso podría ser alumno, pero existe esa posibilidad en este tipo de juicios. Y los hipotéticos. Aquí es cuando se da una condición. El sujeto está condicionado a lo que suceda con el predicado. Y también al revés, o sea, que el predicado esté condicionado a lo que pasa con el sujeto. Aquí se le llama hipotético porque es también una suposición. Es si llega a pasar esto, entonces. Eso es lo importante. Ejemplo, si la fatiga es una intoxicación, eliminando ciertas toxinas debe desaparecer. Como vemos, el hecho de sentirse cansado, pues está siendo relacionado con que tenemos algún elemento en el cuerpo que nos está haciendo daño. Entonces, si se elimina eso que nos está haciendo daño, entonces podemos dejar de sentirnos cansados. Pero es algo condicionado. Hay que eliminar esto para que se dé lo otro o para que se deje de dar lo otro. Como cuando les dicen, si haces tu tarea, entonces podrás salir. Esa es una condición. Tiene que haber uno para que haya el otro. Y lo mismo pasa cuando es negativo. Si no ocurre uno, no ocurre el otro. Según la modalidad, también tenemos 3 tipos: problemáticos, asertóricos y apodícticos. Los problemáticos siempre van a ver que en un problemático lo que acompaña a la cópula es la palabra puede. Y así la característica principal de este tipo de juicios es que así como puede ser, puede no ser. Y ahí radica el nombre, que sea problemático. Ejemplo, Mario puede llegar tarde. Puede. Y es un problema porque no sabemos si sí o si no.
Asertóricos, cuando la relación entre el sujeto y el predicado implica una realidad y ya no una posibilidad. O sea, cuando decimos un juicio asertórico, es porque coincide con la realidad y no existe posibilidad de que ocurra lo contrario. Aquí si decimos Mario es puntual, entonces ya no cabe la posibilidad de que llegue tarde. Y ya no es un problema, es una verdad, es una realidad. Y los apodícticos, cuando la relación entre el sujeto y el predicado expresa una necesidad. O sea que lo que dice el juicio necesariamente es así. No hay manera de que pueda ser otra cosa. Así es y así será eternamente. Y todos este tipo de juicios lo manejan principalmente las matemáticas. Todas las expresiones matemáticas son juicios apodícticos. Como decir, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Eso es un juicio apodíctico. El que tengo acá 5 más 3 es igual a 8, también es un juicio apodíctico. ¿Por qué? Lo sumes con lo que lo sumes. En el momento del día en el que lo hagas, en el día que lo hagas, con quien lo hagas, en el lugar donde lo hagas, siempre te va a dar lo mismo. Entonces, es apodíctico. Necesariamente es así. Tiene que ser así. Tenemos otros dos, que esos son, según el señor Kant, él fue el que hizo esta clasificación de juicios. Y tenemos los analíticos y sintéticos. Los analíticos, como el nombre lo dice, analizan. Pero ¿a qué se refiere ese análisis? Que cuando nosotros tenemos un juicio de este tipo, lo que dice el predicado es obvio en el sujeto. No nos está diciendo nada nuevo. Y hasta podríamos decir, no, de veras. Pero así son este tipo de juicios y sirven para profundizar en el análisis del sujeto, por eso se llama así. Un ejemplo, el que tengo aquí, es que el triángulo es una figura de 3 lados. ¿Y sí? El hecho de que diga que es una figura de 3 lados no le está agregando nada nuevo al triángulo. Porque eso es algo que ya se sabe, es obvio, tú ves un triángulo y ves que tiene 3 lados. Pero existen para que haya esta profundización en el conocimiento del sujeto o de lo que estemos usando como sujeto. Los sintéticos, estos no es obvio lo que dice el predicado con respecto al sujeto. Aquí sí hay, digamos que un conocimiento nuevo, pero el problema que tienen este tipo de juicios es que se tienen que someter a comprobación empírica, o sea que tenemos que ver en la realidad si sí o si no, para que sepamos si es verdadero o es falso. El ejemplo que tengo acá es el cielo está nublado. Decir que está nublado, pues no es obvio al ver el sujeto cielo, porque no es lo único que se nubla. Se puede nublar cualquier otra cosa, pero aquí estamos hablando del cielo. Y para que sepamos si es verdadero este juicio, tendríamos que salir, asomarnos por la ventana y ver si realmente está nublado o no. En mi caso, que tengo el cielo aquí enfrente, está totalmente azul, entonces no está nublado. En cambio, en los analíticos, pues lo que se dice es verdadero totalmente, porque no le estamos agregando nada, estamos diciendo lo mismo.
hemos llegado a la parte que más les debe interesar, porque estos tipos de juicios son con los que vamos a trabajar. Entonces es muy necesario que sueñen con ellos, coman con ellos, se bañen con ellos y hagan todo lo que tengan que hacer con ellos en su cabeza. Estos juicios surgen de la combinación de la cantidad y la cualidad que ya vimos con anterioridad. A partir de esta combinación se forman 4 juicios. Los universales afirmativos, universales negativos, particulares afirmativos y particulares negativos. Esos son nuestros 4 juicios combinados. ¿Cómo es un universal afirmativo? Todos los franceses son europeos. Para que sea un universal afirmativo, al igual que los universales solitos, tiene que llevar la palabra todos al principio. Y algo que nos debe quedar muy claro es que ese todos, si yo les pregunto el concepto sujeto, no entra como concepto. Simplemente nos está indicando qué tipo de juicio es, pero no entra como concepto. Universal negativo. Ningún metal es metaloide. Tengan en cuenta que debe llevar esa palabra al principio. Ningún o ningunos, dependiendo del caso. Si yo llego a ver que me transforman un juicio en universal negativo y me dicen todos bla bla bla, no bla bla bla, está mal. O si también me dicen no todos, ¿verdad? Está mal. Para afirmativo, todos. Para negativo, ninguno. En estos casos es todo o nada y hay que usar las palabras correctas. Particular afirmativo. Algunos hombres son artistas. Es igual que en los particulares que vimos al principio. Aquí no es necesario dejar claro que es un afirmativo, o sea que no es necesario poner, por ejemplo, algunos hombres sí son artistas. No, eso no es necesario. Particular negativo, algunos hongos no son venenosos. Aquí sí es necesario que le pongan el no para que sepamos que es negativo, porque si no se lo ponen se confunde con un afirmativo. Entonces aquí sí es necesario que le pongan algunos no. Y tampoco va a ser admisible que pongan no todos, porque también llega a pasar. Y no, es algunos no. ¿Ok? Eso debe quedar bien marcado en su cabeza, en su mente. Y otra cosa que debe quedar bien marcada en su mente es la simbología utilizada para cada tipo. El cuadro de oposición, esto nos sirve para la relación existente entre cada tipo de juicio. Entre cada tipo de juicio. Para empezar, tenemos que conocer la simbología de cada tipo. El universal afirmativo se simboliza con la letra A. El universal negativo se simboliza con la letra E. El particular afirmativo se simboliza con la letra I. Y el particular negativo se simboliza con la letra O. Son las vocales, no hay pierde. Lo siguiente que tenemos que hacer para aprender a usar nuestro cuadro de oposición y empezar a relacionar es saber en dónde se ubica cada juicio dentro del cuadro. El primero
que es el universal afirmativo, la letra A, se ubica en la esquina superior izquierda. Ahí va a estar siempre. El universal negativo, letra E, en la esquina superior derecha. Particular afirmativo, letra I, esquina inferior izquierda. Particular negativo, letra O, esquina inferior derecha. Esa es la ubicación de cada tipo. Ahora, estas líneas, estas flechitas que ven acá, es la relación que hay entre todos estos juicios. La relación que hay entre A y E, o sea, entre los universales, es que son contrarios. Si yo les llegara a preguntar, ¿cuál es el contrario de todos los humanos son altos? Primero ubico todos y digo, ¿cuál es su contrario? Sigo la línea que me va a llevar hasta su juicio contrario, que en este caso sería, ningún humano es alto. Subcontrarios los tenemos con los de abajo y tienen la misma dirección. O sea, pueden ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Solo que aquí arriba son universales y aquí abajo son particulares. A los lados tenemos los subalternos. Estos van de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Pasamos de universal a particular y viceversa. De este lado los afirmativos, de este lado los negativos. Y los cruzados son contradictorios. Aquí nos vamos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, aquí al revés, pero siempre de arriba a abajo, y también podemos ir en esas direcciones, viniendo de abajo hacia arriba y así. Esto mañana, bueno, esa es otra cuestión que iba a tratar con ustedes, porque mañana nos debe tocar sesión de Classroom. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, maestra. ¿Seguros? Seguros. Ok. Mañana nos debe tocar sesión de Classroom. Porque no tuvimos la clase ayer. Yo les pregunto. Opción A. Que en lugar de tener sesión de Classroom, tengamos sesión en vivo para terminar de ver el tema y que puedan realizar su actividad. Opción B, que ustedes solitos estudien lo que queda, porque todavía queda un poco. No, Y trabajemos directamente en el Classroom. Las presentaciones, porque son 2 presentaciones, están en la plataforma de la escuela. La de que se llama juicio y una que se llama diagramas de Venn-juicio. Entonces, ¿qué van a decidir? Opción A, opción B. A. Wilber dice La A, A. maestra. A. La ama. La. Gracias, A. Tana. Gracias, Noel. A. A, maestra, o sea, obvio. La A. Obvio. Entonces vamos a sacrificar la Sí. sesión de Classroom y cuando tengan que hacer la tarea, pues no vamos a tener la hora completa para resolución de dudas. Está perfecto. Entonces mañana sí nos vamos a ver en sesión en vivo. El link se los mando más al rato, en la tarde-noche, para que estén pendientes.
¿Sale? Muy bien. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Sesión en vivo, no se les vaya a olvidar. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego, maestra. Adiós. Igualmente, cuídese. Hasta Hasta luego, maestra. Adiós. Adiós, maestra.